Cuando nos viene la adversidad, tenemos algún problema, alguna dificultad, algo que no entendemos al instante o que no podemos resolucionar al instante, automáticamente saltamos a conclusiones y decimos cosas, nos enojamos, nos airamos con Dios, con la familia, hasta con el gato, ¿verdad? Nos enojamos con todos y no entendemos qué es lo que pasa. Pero cuando muchas veces la solución está ahí cerca, la solución del problema está a la mano derecha, por decirlo así. Está al lado. Y sin embargo, este hombre que sabía que Eliseo iba ahí, ¿cómo no lo iban a saber, verdad? Si él era famosísimo. Y dice, ¿cómo? Y se rasga los vestidos, se pone, ¿verdad? Se enoja, se preocupa. Y dice, lo que quiere es ir a la guerra. Pero cuando tenía el profeta ahí. Y entonces, miren lo que dice después. El versículo 8. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Mire, Eliseo hizo muchos milagros. Una de las cosas que hizo, que a mí me impresionó bastante, que él, voy a poner una pausa aquí, dice que, porque a veces las cosas, hermanos, no pasan como nosotros queremos, como nosotros planeamos, como nosotros nos gustaría que pasaran las cosas. Pero en una ocasión, dice que Eliseo siempre pasaba por un camino, y había una familia que vivía ahí, que tenía, ¿verdad? Parece que tenían algo de dinero, y le hace como un cuarto a Eliseo, para que cuando se pasara por ahí, se quedara a dormir ahí, ¿verdad? Para que no hubiera rentado el cuarto, ¿verdad? Y entonces, la mujer esta no tenía hijo, usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces él le dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Y qué es lo que le dijo ella a Eliseo? Le dijo: no te burles de mí, le dijo. No te rías de mí. Pero sin embargo, Eliseo le dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo. Y tuvo su hijo, dice. Y después que tuvo su hijo, el hijo creció. Y después, dice que un día que estaban en el campo, estaban trabajando ahí en el campo, dice que él estaba con su papá y le dijo: mira, me duele la cabeza. Entonces el papá le dijo: pues haber pensado, hace el calor del sol, cualquier cosa. Y dice que lo mandó con su mamá. Y él llegó con la mamá. Y dice que se acostó, vamos a decirlo así, sobre sus piernas, ¿verdad? Y ahí murió. O no dice en sí que murió, luego, pero sí quedó como en una forma de, no sé si murió o quedó así como en un estilo de coma o algo así, porque no reaccionaba. Entonces, miren lo que hizo esta mujer. En vez de llamar y decir, bueno, vamos a llamar para hacer planes para el funeral, vamos a llamar a aquellos, porque en ese tiempo contrataban gente para que lloraran los funerales, ¿verdad? Para que se llenara el funeral, todas esas cosas. Vamos a traer unos músicos, ¿verdad? Que toquen música triste y esas cosas. En vez de hacer eso, dice que va y llama al profeta Eliseo. Entonces Eliseo llega y le dice a su criado y le dice a su ayudante: mira, ven y ponle el báculo sobre él, el bastón, ¿verdad? Le dice: ven. Entonces va Jesse y le pone el báculo sobre el niño y no sanó. Y usted sabe, para que Eliseo haya dicho eso y haya mandado a su siervo, es que ya lo había hecho. Porque alguien no dice: oh, vamos a ver si esto funciona. No.
Si él lo mandó era porque ya lo había hecho antes y le había funcionado. Entonces lo manda, va el siervo, le pone el báculo sobre el niño y no pasa nada. Y él dice que regresa con Eliseo. Él le dice, no, mejor ve tú a orar por él porque no se levantó. Entonces llega, ese es el primer intento. Llega Eliseo, mira al niño y empieza a orar por él. Y el niño no reaccionaba. Seguía igual. El segundo intento. Y después dice que se tuvo que recostar sobre él. Puso sus manos, su cara sobre su cara, sus pies, ¿verdad? Se recostó sobre él. Algo muy raro. Y dice que entró en calor y se levantó. Mire lo curioso que hizo. Pero imagínense, si Eliseo fuera mandado a su siervo, ve, mira, úngelo, ora por él, ponle el báculo sobre encima de él y se va a sanar. Y llegó el siervo y no pasó nada. Bueno, pues le dice, mira, ya disculpa a la mujer. No sanó, ya Dios se lo quiere llevar. Imagínense. O si fuera llegado Eliseo, bueno, voy a orar por él personalmente, oró por él, no sanó. Bueno, le vamos a decir a la mamá que no sanó, que el Señor lo está llamando a su presencia, ¿verdad? Pero no, Eliseo, sino que seguía insistiendo y insistiendo en la oración. Y se puso sobre él, y no crea que eso pasó en 5 segundos, sino que dice que esperó a que entrara el calor. ¿Cuántos minutos? O cuánto tiempo duró Eliseo sobre el niño, ¿verdad? Tanto tiempo, no sabemos. Pero como les digo, fue algo que tuvo que estar él mucho tiempo probablemente ahí. Amén. Y mire, y Dios escuchó eso y Dios hizo la obra. Amén. Pero muchas veces nosotros oramos por alguien y bueno, y ore por ti, que Dios te ayude, los mandamos. Pero muchas veces es necesario hacer más. Amén. Es necesario seguir orando. Es necesario seguir apoyando, ¿verdad? Amén. En oración. Y es algo muy impresionante lo que hace este hombre. Y otras cosas que hizo, tremendas, pero estamos hablando de Naamán, ¿verdad? Entonces, Naamán era un hombre, hermanos, era un soldado del ejército. Llegó con su armadura, llegó con su caballo, con sus armas, quizá llegó con su tropa, ¿verdad? Con sus escuderos, el que le lijaba la espada, el que le cargaba el escudo, el que le cargaba la lanza, porque a veces tenían diferentes jóvenes que hacían diferentes cosas. Llegó con su tropa y llegó con el rey. Después el rey lo mandó con el profeta. Y este era un hombre, hermanos, que según lo que nos da a entender la Biblia, era un hombre que era orgulloso. Imagínense, llega y él pensando que lo van a recibir con un carnaval, ¿verdad? Con un desfile, con una fiesta. Bienvenido, ¿verdad? Y vamos a leer cómo lo recibió Eliseo. El 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y miren lo que dice el 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará
¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Entonces este hombre llega y se pone frente a la casa de Eliseo en la puerta y esperaba ser recibido con honores, con aplausos, con abrazos y bienvenidos, que estamos esperando, y mira qué gusto nos da que hayan venido a visitarnos, mira, el honor es nuestro, un siervo del rey de Aram tan distinguido. Él esperaba eso. Pero si algo yo he entendido de Dios en la Biblia, y no solo en este pasaje, en toda la Biblia hay muchos ejemplos, incluso también con nuestro Señor Jesucristo, que el Señor le gusta humillar a los orgullosos. Porque la misma Biblia lo dice. Él, como si le, cuando digo le gusta, ¿verdad? Pero es como si le gustara humillar al orgulloso. Como si eso es lo que Él quiere hacer. Lo vemos con el Señor Jesús. Lo mandaron con un rey y le dijo, a ver, muéstrame un milagro. Y el Señor se quedó callado. ¿Usted cree que el Señor hubiera podido mostrar un milagro y ese hombre hubiera creído y lo hubieran soltado al Señor y ahora todos sigan a este hombre porque este hombre es el Mesías? Y lo vemos a través de toda la Biblia, el Señor humillando a hombres, a personas que son orgullosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Pablo hablando, diciendo que Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Que nadie diga, es que yo soy muy bueno, tengo suficiente dinero, que soy el mejor, que sé hacer esto muy bien, para que nadie diga eso, sino que todos digamos, dependo de la gracia de Dios. De no había forma de que yo pudiera haber llegado a la iglesia si no fuera sido por la misericordia del Señor. Que no hay forma de que yo hubiera podido llegar a Cristo si no hubiera sido por la gracia de Dios. Amén. Porque nosotros, hermanos, si hay algo que nos gusta mantener cerca de nosotros es nuestro orgullo. Porque decimos, yo soy de tal lugar y eso es nuestro orgullo. Yo así nací, así me criaron, ese es mi orgullo. Mi actitud, mi orgullo, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que Dios quiere es quitarnos ese orgullo. El orgullo, y nos pasa, hermanos, que Dios, y espero que nadie se vaya a ofender con las cosas que voy a decir. Y si se ofende, bueno, ¿verdad? Como les dije la otra vez, me tiene que perdonar. Porque la Biblia dice que el que no perdona, Dios no lo perdona. Hermanos, entonces Dios nos tiene que quitar el orgullo. Porque los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos. Va a decir, hermano, pero ¿cómo que los orgullosos? Porque el orgullo es un pecado. Amén. El orgullo es decir, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer las cosas. Y aunque no lo digamos, con nuestras actitudes lo podemos evidenciar. Porque muchas veces nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Y aquella persona que cree o piensa que no tiene la necesidad de orar, que no tiene la necesidad de leer la Biblia, que no tiene la necesidad de ir a la iglesia, que no tiene la necesidad de humillarse a Dios, es porque tiene un orgullo. A veces, hermano, no es que yo no tengo orgullo, sino que a mí no me gustan estas cosas. Pero el que es humilde es humilde. Amén. Le aseguro que si en el trabajo alguien, el jefe llega y le dice, mira, deja de hacer esto y ven a hacer esto.
usted lo va a hacer porque es el jefe. Pero si el compañero le dice, mira, deja de hacer esto y ven a ayudarme a mí, usted lo va a pensar, bueno, le ayudo, y si le ayudo lo voy a ayudar por buena gente, ¿verdad? Y si le ayudo, a lo mejor a mí me regaña. Y eso me pasó una vez a mí. Yo una vez le ayudé en un trabajo, le ayudé a un compañero, porque él había tirado muchos productos, ¿verdad? Muchas cajas. Y él dice, mira, ayúdame rápido, para que no nos encuentre, no me vaya a regañar el supervisor. Y yo fui y le quise ayudar, ¿verdad? Y dije, bueno, está bien. Y me puse a ayudarle, empezamos a levantar las cajas, y duramos buen rato, ¿verdad? Cuando terminamos, pues él se fue contento y se fue, siguió, ¿verdad?, haciendo su trabajo. Y yo también. Y después llegó el supervisor y me dijo, bueno, ya, ¿y no has acabado? Me dijo, ¿no has acabado de hacer lo que estabas haciendo? Ya le dije, no le dije, ¿verdad?, para no ser chismoso, pero le dije, no, es que le estaba ayudando a fulano a hacer tal cosa. Y le dijo, bueno, me dijo, pero ya necesitamos acabar esto. Y ¿verdad? Y eso es lo que pasa en los trabajos, ¿verdad? Pero, por eso le digo, si alguien viene y te dice, mira hermano, o compañero, o fulano, ayúdame en esto, usted lo va a pensar, pero si el jefe le dice, haz esto, pues uno lo hace porque es el jefe, es el patrón, es el que manda, es el que tiene la autoridad. Y así en la iglesia, si Dios te dice algo y no lo obedecemos, no estoy hablando de que yo le diga algo, sino que si Dios dice algo, amén, es su palabra, y no lo hacemos, es porque estamos desobedeciendo. Amén. Y uno desobedece por muchas razones, ¿verdad? Pero una de las razones es porque uno dice, bueno, desobedezco y no tengo ninguna consecuencia. Puedo desobedecer a Dios, como quiera no me pasa nada. Estoy bien. Dice, ¿verdad?, a veces cuando, hermanos, vamos a orar por fulano, un ejemplo. No voy a orar porque, ¿para qué voy a orar por él? Pero no le dijeron que si quería o que no, le dijeron, hermano, ayude a orar al fulano, a orar por el hermano, porque necesita oración. No le están preguntando si lo merece o no lo merece, ¿verdad? Porque al rato nos va a tocar a nosotros pedir oración y quisiéramos que todos, ¿verdad?, oraran por nosotros. Por eso le digo que el orgullo es algo muy grande que tenemos en la vida, en nuestros corazones. Ahora, y yo sé que yo no tengo, como dice el Señor, ¿verdad?, que Él tenía el discernimiento para discernir los pensamientos de los corazones. Pero yo sé que hay corazones que dicen y se burlan de esto, porque piensan que no es cierto. No, yo no tengo orgullo, pero sí lo tenemos. Entonces, sigamos. Él pensaba que iba a salir Eliseo y le iba a abrir la puerta, le iba a poner una alfombra roja y le iba a decir, pasa adelante, esta es tu casa. Mira, siéntate aquí, te voy a hacer un café, te voy a ordenar una pizza, te voy a prender el asador, ahorita te vamos a dar de comer, te vamos a darle agua a tus caballos. Él pensaba que le iban a atender así. Y cuando llegó, no salió Eliseo de la casa. Ni salió, ni lo recibió, ni le dio el saludo, ni le dio la bienvenida. Sino que envió al criado, al siervo, y le dijo, dile esto. ¿Y qué pasó? Se enojó. Ahora, entendamos que si Eliseo lo hubiera recibido como él quería que lo recibiera, o si lo hubiera recibido de la forma que lo recibió, el resultado iba a ser el mismo. ¿Verdad que sí? Se iba a sanar de todas formas. Si Eliseo hubiera salido y hubiera orado por él, mira, Padre, sánalo a este hombre, se hubiera sanado. Y si no, como quiera se hubiera sanado, porque se sanó. El resultado y el final es el mismo. Solo que a él no le gustó la forma, no le gustó el camino, a cómo le llevaba la sangre.
Y eso es el problema que tenemos a veces nosotros. Dios nos va a dar algo, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a decir, hermano, pero a mí Dios no me ha prometido nada. Bueno, Dios te va a dar vida. Si no te ha prometido otra cosa, Dios te va a dar vida, porque la tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero, al Dios darnos vida, si nos da vida o nos da cualquier otra cosa, puede ser que nos la dé así nomás. La bendición, la respuesta así nomás. Y la recibimos. O puede ser que en el proceso Dios nos humille para recibir algo. El proceso depende de nosotros. Porque Dios te puede, digamos, vamos a poner un ejemplo, digamos que usted le dice al Señor, Padre, dame sanidad, necesito sanidad, o necesito un carro para que no tengo dinero, dame la forma de comprar un carro, o darme la sanidad, lo que usted pida al Señor. Dios le puede dar sanidad al instante, porque creemos que Dios hace milagros de sanidad. Y no tiene que venir alguien a orar por usted puede orar solo al Señor y pedirle sanidad. O puede ser que la sanidad sí venga, pero venga después de un proceso. Y miren, se enojó el 11 y ya se iba. Se enojó y empezó a decir, estos hermanos, estos no lo respetan a uno, no lo reconocen, no saben quién es uno, no saben que yo estudié en Harvard, no saben que yo hice esto, que yo ayudé al fulano y que di ofrenda y que esto y el otro. Ya se iba, hablando mal y enojado. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno se enoja, uno empieza a hablar disparates. Por eso yo siempre les he dicho que cuando uno está enojado no tome una decisión importante. Las decisiones importantes se toman cuando uno está sereno, cuando uno está con la mente en blanco, con la mente en paz. Pero el que se enoja empieza a hablar y empieza a dar patadas y a irse, enojado, furioso y a hablar cosas. Y dice, eso es lo que dice aquí. Se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Él pensaba que iba a llegar y iba a decirle, Padre, sánalo, y iba a poner la mano y le iba a dar sanidad. Pero al contrario, para empezar no salió Eliseo y mandó a su siervo y le dice, mira, dile que se vaya y se meta al río. 7 veces. ¿A cuál río? Aquel que tiene agua cristalina, ese río de agua purificada que solo nadan peces de los más finos. No, ese no. El río Jordán. Que para tiempo de lluvia dicen que es un río que lleva mucho lodo y usted sabrá. ¿Qué más? Y llega y dice el 13. Dice que ya se iba, dice, dio la vuelta y se fue enfurecido. Ya se iba, se dio la vuelta y dijo, ya me voy. Y el 13 dice, pero sus siervos, aquí se mira la humildad, la diferencia de la humildad, entre los siervos y los orgullosos que era el general. Sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no lo hubieras hecho. ¿Sabes lo que le digo yo, hermanos? Que el final y el resultado iba a ser el mismo. Y él iba a recibir la sanidad de una o de otra forma. Si Eliseo hubiera salido, hubiera orado por él, si lo hubiera mandado a, ven, cómete un pollito de esos del pollito frito, como quiera, se hubiera sanado. El resultado iba a ser el mismo, pero el proceso era diferente. Y le dice, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Porque ese es el problema, hermanos, que nosotros queremos estar limpios sin estar lavados.
Queremos, porque la lepra es símbolo de pecado. Queremos estar limpios de lepra, limpios de pecado, pero no nos queremos lavar. Algo incoherente, ¿verdad? Usted se ensucia y se quiere estar limpio, pero no se quiere bañar. O sea, no es algo coherente, no tiene sentido. El que se ensucia se limpia y se lava. El que peca se tiene que limpiar, espiritualmente hablando. Pero nosotros tenemos la mentalidad de que estamos sucios de lepra, de pecado, y queremos estar limpios sin habernos lavado. Cuando las cosas no funcionan, Dios no obra así. ¿Quieres estar limpio delante de Dios? Te tienes que lavar. ¿Quieres estar limpio delante del Señor? Te tienes que lavar. Este hombre, hermanos, nadie miraba su lepra, porque llegaba con la armadura. ¿Saben lo que miraban cuando lo miraban a él? A un hombre imponente, a un hombre valiente, a un hombre de guerra, a un hombre que era la mano derecha del rey. Eso es lo que miraba la gente. Nadie miraba su lepra, más que las personas que lo tenían cerca. Nadie miraba que este hombre, porque no era leproso completamente. Porque usted leyó lo que dice, que él dijo que va a poner la mano sobre el área donde estaba la lepra. O sea que no era completamente leproso, solamente tenía una parte de su cuerpo que tenía lepra. Entonces, la gente cuando lo miraba a un hombre valiente, a un hombre de guerra, a un hombre imponente, a un hombre como un ejemplo así. Este hombre es un gran general del ejército, quiero ser como él. Pero nadie miraba su lepra. Miraban que iba a la batalla, salía, entraba y salía de la guerra, porque era un hombre experimentado en la guerra. Pero sin embargo, nadie miraba su lepra, más que él y las personas que lo rodeaban. Cuando se quitaba la armadura, ahí es cuando miraban su lepra. Y entonces, nosotros queremos estar limpios. Decimos que estamos bien. No, esos son pecados. Yo estoy bien. Pero porque tenemos esa armadura, y no la de Dios, sino nuestra armadura que cubre nuestro pecado. Pero no se puede uno estar limpio si no se lava. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, el Señor les dijo, los tengo que lavar los pies. Y ellos le dijeron, no, ¿cómo nos vas a lavar tú los pies a nosotros si tú eres el Mesías, el siervo de Dios? Entonces le dijo, no, los tengo que lavar para que tengan parte conmigo, ¿verdad? Y entonces le dijo Pedro, bueno, entonces lávame todo, Señor, báñame, ¿verdad? Le dijo, no solo los pies, porque los pies son los que se ensucian al caminar. O sea, no podemos impedir ensuciarnos mientras estamos caminando. El problema es ensuciarse y no lavarse. Usted, hermano, va a seguir caminando en el camino del Señor, va a seguir caminando frente, va a seguir y se va a ensuciar. Eso es algo normal, eso es algo que va a pasar. Amén. Porque el que no se ensucia es perfecto, y perfecto solo el Señor. Amén. Y el problema no es ensuciarse, el problema es no querer lavarse. Amén. Cuando el Señor venía con los fariseos y les decía, mire, ustedes son unos hijos del diablo, y les decía tantas cosas. Y yo les decía, nosotros no tenemos pecado. O sea, tenían el pecado y luego todavía tenían el pecado de no reconocer que tenían el pecado. Por eso el Señor les decía que eran ciegos, que estaban esclavizados. Y eso a lo que muchos a veces nos hacemos, de que tenemos pecado, de que es normal, es de hombre, es de mujer, es de ser humano, el tener pecado. Pero sin embargo nosotros los cubrimos con nuestras armaduras, con nuestras suertes, con nuestras cosas buenas que tenemos. Es que este hermano, mira qué gran carisma tiene, este hermano, mira qué buen hermano es, que esta hermana, mira cómo ora tremendamente. Y cubrimos nuestros pecados con esas cosas.
Pero sin embargo, si no nos limpiamos, el pecado sigue ahí. Y dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Necesitamos lavarnos, limpiarnos para quitar nuestro pecado. Amén. Y no esconderlo. Decía el salmista, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Así que él quiere decir que el pecado afecta a nuestro cuerpo también. Amén. Y para terminar, quiero leer otra vez el versículo 12, que le dice, hablando Naamán, dice, no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Cuando menospreciamos la palabra de Dios. Amén. Menospreciamos el trabajo que Dios hace en nosotros. Amén. Menospreciamos lo que Dios nos quiere, lo que Dios quiere usar para limpiarnos. Amén. Va a decir, hermano, mire, es que yo y voy a poner el ejemplo conforme a lo que está aquí escrito. Yo en mi país, en mi pueblo, estaba bien y no necesitaba irme para acá. Pero si Dios nos trajo, es por un propósito. Porque quizá Dios te quería quitar el orgullo y te quería cambiar, pero no lo podía hacer allá. Entonces te trae a otra parte que no es tu pueblo, que no es tu país. Y se va a oír raro lo que voy a decir. Se va a oír feo lo que voy a decir. Pero Dios nos trae y nos cambia de lugar para humillarnos. Porque eso es lo que le pasó a este hombre. El viejo, muy bien hubiera dicho a Eliseo, mire, vete a bañar allá en el río que tienes allá al lado de tu casa. Y decía él, bueno, este río es un río limpio. Y él se hubiera sanado allá. Pero sin embargo le dijo, métete a ese río. ¿Por qué, hermano? Porque yo he escuchado, yo sé que probablemente usted también, gente que siempre menosprecia las iglesias. No, que esta iglesia no sirve. Yo allá en mi pueblo conocía gente, a pastores tremendos. Allá en aquella ciudad hay una iglesia grande, tremenda. Pero por eso Dios te tiene aquí para humillarte, para quitarte el orgullo, para lavarte. Porque lo que Dios quiere es que a donde Dios te lleve, ahí te sumerjas. Amén. Y te laves. Amén. No, Dios no se está diciendo, mira, vete a tal lugar, a tal ciudad, o si Dios te lo dice, bueno, es otra cosa. Pero Dios no se está diciendo, mira, regresa a donde estabas y allá te vas a lavar y ya vas a ser bendecido. No, Dios lo que te está diciendo es, al lugar que Dios te está llamando, que te está mandando, en ese lugar sumérgete. En ese río sumérgete. Va a decir, hermano, pero es que en mi pueblo, en mi país, hay una iglesia tremenda, iglesia grandísima, iglesia poderosa, el pastor poderoso va. Puede ser que sí, yo no estoy diciendo que no. Pero Dios te sacó de allá para traerte acá, porque te necesitaba humillar para que fueras cambiado. Amén. Para que fueras transformado. No que Dios no lo puede hacer allá, Dios lo puede hacer allá, lo puede hacer acá, allá, o te puede aventar para Alaska y también allá te puede bendecir. No es eso, sino que es donde Dios te manda, Dios te llama. Ahí es donde te tienes que sumergir. Amén. Ahí es donde te tienes que humillar. Amén. Ahí es donde Dios, y lamentablemente, Dios quiere que nosotros nos humillemos. Amén. Pero el que no se humilla, sabe lo que Dios lo humilla. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que dice también que dice que antes de la caída está el orgullo. Entonces ponemos en una línea de tiempo, antes de que una persona caiga, está primeramente el orgullo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de la caída está el orgullo.
Eso lo dice Proverbio. Y dice otra parte, pero no me recuerdo ahorita. Así que, hermanos, o nos humillamos o Dios nos humilla. Amén. Yo creo que es mejor y más fácil humillarse voluntariamente. ¿Y por qué es importante humillarse? Porque el orgullo que tenemos en nuestro corazón está tan arraigado en nuestro corazón que bueno, yo lo voy a hacer, pero yo lo puedo decir a alguien aquí, no, gloria a Dios, porque yo sé que son santos, pero podríamos decirle a una persona de la calle, mira, ayúdame en esto, o mira, hermano, haz esto. Mira, hermano, haz esto. Ven y haz esto. Yo no hago eso. Porque eso es el orgullo. Porque cuando usted reconoce que hay una persona de autoridad, usted hace lo que le dicen que haga. Pero cuando uno no reconoce la autoridad, uno no lo hace. Por eso les di el ejemplo del trabajo. Cuando una persona está en la autoridad y le dice, hermano o hermana, necesito que haga eso. Y no es hermano que usted lo dice, ¿verdad? Porque no, o sea, yo también me tengo que humillar. Pero cuando uno reconoce la autoridad de Dios Amén. en la iglesia, como hablamos del trabajo, en el trabajo, pero la autoridad de Dios en la iglesia, cuando dice, hermano, haga esto, es porque lo tiene que hacer, porque está reconociendo la autoridad. Amén. Si no lo hace, está fallando y faltando la autoridad de Dios. Pero como les digo, gracias a Dios, aquí no tenemos ese problema, y no lo estoy diciendo en broma, yo sé que aquí no tenemos ese problema. Pero sí es importante humillarnos delante de Dios. Amén. Y ahí donde Dios nos ha puesto, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, ahí es donde nos tenemos que subir. Amén. Ahí es donde tenemos que procurar la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Y si nos humillamos, Dios nos limpia. Dios nos sana, Dios nos limpia. Pero es necesario limpiarse primero. Amén. Queremos ser sanos, pero necesitamos limpiarnos primeramente. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia, Padre Santo, de nosotros. Que tengas, Padre,